Hola, ¿cómo están? ¿Listos ya para un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida? Excelente día para todos ustedes y nosotros felices acá en el norte, acá en Piedras Negras, Coahuila, disfrutando de un clima delicioso, de una lluvia deliciosa que tuvimos durante toda la noche, parte de la tarde y en la noche, así que amanecimos de mejor humor porque levantarte y tener ese fresco delicioso en la mañana, pues es un regalo, la verdad, que es un regalo que tenemos por acá el día de hoy. Y fuerte abrazo también allá para Saltillo, para la capital. Ya estamos listos para iniciar un programa más donde va a estar con nosotros la psicoterapeuta Belinda Cárdenas Chacón. Vamos a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo, así que quédate con nosotros porque siempre que viene Belinda nos tiene información excelente para poder entender un poquito más estos trastornos, si es que tenemos alguna persona con algún tipo de estos trastornos, y también para nosotros poder entender a esos padres, saber como sociedad cómo poder actuar y en fin, son diferentes puntos los que vamos a ver con ella, pero antes de presentárselas vamos a la frase del día de hoy. Trabaja en buenos hábitos para forjar tu carácter y poder decidir inteligentemente el rumbo de tu vida. Todo, todo realmente se basa en el carácter, todo se basa en los buenos hábitos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en los buenos hábitos, nuestro carácter va mejorando también la manera en cómo nos sentimos, en cómo actuamos, porque si bien al principio empezar con algún buen hábito nos cuesta un poquito de trabajo, cuando ya lo vas practicando un día a la vez, se va haciendo ya parte de tu carácter, parte de tu personalidad, y eso es lo que te va a ayudar a forjar tu carácter, eso es lo que te va a ayudar a poder tomar mejores decisiones para que puedas seguir caminando y puedas tener un destino muy bonito en tu vida. Bueno, pues el día de hoy está con nosotros Belinda, que estamos felices de tenerla aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Belinda? Hola. ¿Ya te extrañaba, Ya Belinda? sé. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias. ¿De Muy tu bien. cirugía todo súper bien? Todo súper bien, gracias La a tuvimos Dios. aquí un poquito malita, por eso le dimos oportunidad, Así es. ¿verdad? De que descansara poquito, pero me encanta tu participación, tu ánimo. Sí, pues la verdad es que es importante, ¿verdad? Para todo el ánimo. Como un plus, creo yo, es un plus en la vida tener Sí. buen ánimo, decir, bueno, ok, o sea, no estoy exenta de que me pasen accidentes en la vida, Claro. pero si los tomo de buen humor va a ser mucho mejor. Y si estoy en mi casa congojándome o lamentándome todo el día, todo el tiempo, pues creo que va a ser mucho más difícil volver a retomar tu rutina. Sí, es eso, ¿no? Y es eso, o sea, cuando retomas tu rutina nuevamente, creo que las cosas fluyen de mejor manera. Y aparte que, pues, ya sabes que, como tú comprenderás, o sea, no somos de estar en casa. No nos gusta estar de arriba y abajo. Entonces, sí, o sea, creo que eso ayuda mucho a retomar bastante la vida y obviamente lo que venga, ¿no? O sea, El está punto que bien. estás hablando sí es cierto, porque hay veces que la vida nos frena un poquito, Sí, ¿no? creo que Pero sí. el volver a retomar tu rutina, el volver a retomar los hábitos que a lo mejor por alguna situación no puedes volver a retomarlos en 15 días, en un mes, dependiendo la situación, cuando los vuelves a retomar, vuelves a sentirte libre, a gusto, y yo te veo muchísimo mejor. Vuelves a sentirte tú. Claro, claro. O sea, creo que eso es lo más importante. Y cuando te gusta lo que haces, pues obviamente mejor Y todavía. me encanta porque recibo un mensajito que, hey, no me has hablado, ya estoy bien, ya estamos aquí dándole vuelta aquí Así al es. día a día, así que eso también me gusta mucho, ese ánimo y tener personas con la calidad humana que tienes tú y con toda tu capacidad Gracias. que tienes para siempre estar enseñando y para siempre estar compartiendo los conocimientos que tienes, porque ahora vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo. Así es, bueno, es un tema que me apasiona mucho, lo he estudiado durante mucho tiempo. Creo yo que es un tema de mis favoritos, podría decirse así. Y me gustaría mucho, obviamente, ahondando y profundizando en algo que mencionaste ahorita, que todos los papás que estén atravesando o todas las familias que tengan algún niño con algún trastorno del neurodesarrollo, sea déficit de atención con hiperactividad, sea TEA, ¿verdad?, que es el trastorno del espectro autista, sea también el trastorno de discapacidad intelectual, o sea también el psicomotor, o también por ahí hay mucho también en casita trastornos del lenguaje. Sí. Entonces, tengamos en cuenta
que son trastornos obviamente que van de la mano con una serie de situaciones cerebrales muy interesantes que a veces ni los mismos psicólogos y psiquiatras llegamos a comprender porque son factores genéticos, porque son factores ambientales y porque son factores que no estaban en nuestras manos, porque por ejemplo el neurodesarrollo se empieza a formar desde la gestación del niño. O sea, neuro, estamos hablando de cerebro o estamos hablando de todo lo neuronal, todo el sistema nervioso central, todo el sistema nervioso, ¿dónde se forma? En el cerebro, obviamente. Entonces, desde que el niño empieza a ser concebido, cuando existe una problemática del neurodesarrollo, puede ser que ahí, ¿verdad? Puede ser que ahí se encuentre la situación, pues, como les decía, ambiental, genética, simplemente hereditaria, no sé, son muchos puntos que al final de cuentas la gran mayoría de los papás preguntan ¿por qué? ¿Sí? O sea, muchos papás preguntan, oye, pero ¿por qué a mí? Oye, pero ¿por qué a mi hijo? Pues porque hay muchos factores que todavía no se determinan específicamente como por qué o como por cuál o cómo le vamos a ir haciendo. Y los padres quieren entender como esta pregunta, como esta gran respuesta. Y yo solamente les comento lo siguiente. Hay situaciones que desde que tu bebé empieza a desarrollarse, no se desarrollan unas cosas, no se desarrollan otras, y entonces el bebé llega ya con un problema del neurodesarrollo, pero no se le empieza a notar hasta cierta edad. O sea, porque hay bebés que tienen un desarrollo muy óptimo hasta los 2, 3 añitos. A partir, creo yo, de esa edad, los papás empiezan a notar ciertas características. Oye, es muy impulsivo. Oye, corre por todos lados. Oye, no habla como normalmente los niños de su edad estarían hablando. Oye, no gateó, no hace ningún esfuerzo por emitir ningún sonido. Oye, hay una alerta siempre por parte de los padres y queramos o no admitirlo, los papás sabemos que algo no anda bien. Pero qué bueno escuchar eso, porque dices, pueden tener pues no sé, de bebecitos, de meses, hasta el año, 2 años, empiezan a dar cuenta, y muchas veces hay papás que se sienten con culpa de decir, no me di cuenta, me hubiera dado cuenta a tiempo, pudimos haber hecho eso, algo, porque de repente se escucha, ¿verdad?, los avances de la medicina, que ya hacen algunas cirugías en el vientre de la mamá. Entonces, de repente empiezan esas culpas que no necesitan, porque de por sí ya tienen que trabajar con un trastorno, con su hijo, y luego tener la culpa de sentirse que por mi culpa, porque tomé, porque no tomé, en fin, tantas cosas que de repente llegan. Qué bueno que mencionas eso. Sí, definitivamente no es un tema de culpas. Definitivamente no es un tema que sea, es que tú, ya sabes, es que tu lado de la familia así son. O sea, no va por ahí. No busquemos culpables, mejor busquemos acciones concretas que puedan ayudar muchísimo a los chicos, ¿no? Obviamente comenzar a temprana edad, comenzar desde los 2 o 3 años sería lo ideal para que podamos tener obviamente mejores resultados. Todos los trastornos del neurodesarrollo, cuando se comienzan en edades tempranas o cuando se empiezan a tratar en edades tempranas, podemos llegar a tener mucho más éxito en la vida escolar y en la vida adulta. Se ha comprobado que terapias cognitivo-conductuales, terapias de lenguaje, terapias de habilidades sociales, por ejemplo, para los chicos con TEA, que es el espectro autista, las terapias de habilidades sociales tienen que estar presentes. ¿Por qué tienen que estar presentes? Porque eso es lo que les cuesta más trabajo. Claro. La socialización, el encajar, el tener amigos, el no aislarse, ¿verdad?, de un juego o de una piñata. Entonces, la terapia de habilidades sociales, obviamente a eso nos ayuda, a que los niños empiecen a tener unas conductas un poquito más sociales. Definitivamente no vamos a lograr que un niño con TEA tenga la socialización que tiene un niño normal,
pero sí podemos lograr un avance, sí podemos empezar a integrarlo en una escuelita. Es muy importante que los niños desde muy chiquitos, todos los niños con trastornos del neurodesarrollo, estén integrados en actividades culturales, artísticas y escolares, obviamente durante ciertas horas. No podemos tampoco tenerlos todo el día en terapia, todo el día en la escuela. Tampoco se trata de sobresaturar a los niños, pero sí de buscar herramientas que les ayuden a salir adelante. Es muy importante que nosotros como papás tengamos la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Si no tengo el capital, por ejemplo, aquí en Piedras Negras yo veo que ya existen muchos centros de ayuda. Sí. Están las fundaciones, están el DIF, que ya tiene CAIF, DIF, o sea, CAD para adolescentes. Un saludo al profesor Pedro, ¿verdad? Que está ahí en el CAD. Sí, no. Entonces, hay muchas instituciones en Piedras Negras que pueden ayudarte. Ahorita también ya en muchas universidades tienen centros de ayuda. Próximamente en la Universidad Pedagógica donde yo doy clases va a haber un centro de ayuda también para este tipo de situaciones. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que todas las organizaciones, centros, consultorios psicológicos o psicólogos en Piedras Negras que tenemos conocimientos de este tema, tenemos obviamente la labor de ayudar a los padres a trabajar todas estas áreas que les menciono. Obviamente van de nuevo lenguaje, motricidad, interacción social y también conducta. Creo que estos puntos son súper importantes. Y obviamente un punto también súper importantísimo que siempre me gusta tocar cuando hablo de este tema de trastornos del neurodesarrollo, la alimentación. Híjole, es un tema enorme, larguísimo, pero la alimentación aquí toma un rol súper importantísimo. Es porque que volvemos a lo mismo, sí, los hábitos. Hablamos sí, con psicoterapeutas, con doctores, con el tema que hablemos, siempre viene a florecer los hábitos que nosotros tengamos, porque hasta empezando con los papás, ahorita dijiste una palabra que me resonó y que me gustó mucho que dijeras, el aislamiento, porque muchas veces se aísla a estas personas que tienen algún tipo de trastorno porque no saben cómo tratarlo o porque los papás todavía no están digiriendo bien que sus hijos tengan algún tipo de trastorno del neurodesarrollo y que son trastornos que perfectamente pueden convivir con otros niños y que aquí es donde entramos, ¿no? También, Valinda, un paréntesis, como sociedad, como padres de familia, porque siendo madre obviamente te vas a hacer empática ante la situación de otra persona y esos niños y todos los niños son maestros de vida. Entonces la manera en que nosotros también nos comportemos, porque a veces no nos damos cuenta con nuestro lenguaje corporal o que si nos fastidiamos o algo y entonces las mamás se sienten un poco incómodas. Entonces me gustaría también hablar antes de entrar un poquito más a fondo de ese punto, ¿no? De la aceptación y de también tener una terapia con los padres para que puedan estar más libres y con más confianza, ¿no? Sí, creo yo que es bien importante ese punto que acabas de tocar. La gran mayoría de los padres a veces no llevan a cabo la aceptación como en el primer momento, porque es obviamente una situación difícil. Yo creo que se compara un poco con un duelo. Sí, es un duelo. Al final de cuentas, como saber que mi hijo no va a desarrollarse igual que los demás, es un tema sensible para muchos papis, pero ya cuando logran la aceptación a través de terapia, a través de charlas, a través de grupos, porque ya aquí en Piedras Negras hay asociaciones, está la Asociación Emanuel de Niños Autistas, que son papás de niños que tienen todos diferente tipo de autismo, diferente tipo de problema. Creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Sí? La aceptación, la confianza de decir no eres culpable de nada, tengo esta situación en casa, la enfrento y vas a tener muchísimas bendiciones y muchísimas alegrías, porque desde que tienes a tu hijo y desde que lo ves con vida y desde que lo ves contigo, pues ya es un punto de la sanación y de avanzar, pero también es algo que hay que tomar en cuenta de empezar a trabajar. Pero ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante? No te vayas, volvemos.
en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no la vayas a regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, trabajamos por la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares. Matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales. Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera. Y verificamos que se garantice la seguridad y se prevenga la contaminación. Acércate a tu capitanía de puerto. Todos los trámites y servicios están a tu alcance, porque en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos aquí hablando con Belinda, felices de volverla a tener aquí en el estudio y hablando de este tema, trastornos del neurodesarrollo, un tema tan difícil, no difícil, un tema tan interesante en el cual pues siempre es bueno hablar de estos temas. Yo creo que en muchas ocasiones hay personas que no quieren hablarlo. Sí. Y cuando tú no quieres hablar algo y cuando tú niegas algo, pues crece un poco más algo que no debería de ser. Entonces, hablamos de un paréntesis. Crece la negación. Sí, crece la negación, porque en lo que le pones más atención es lo que más crece. Entonces, hablando de ese paréntesis, para luego continuar con cuáles son los trastornos, que ya mencionaste algunos, pero a veces no tenemos idea. Hablábamos de cómo tratar a los papás, pero también te voy a hacer otro paréntesis. De repente hay chicos que dicen, es que yo tengo el trastorno déficit de atención. Entonces ya se la creen, yo tengo No, sí lo tienes, pero eso no te impide a que no lo trabajes y eso no te impide a que lleves tu vida y a que termines tus estudios. Yo siento que es que en este punto los papás tienen mucha responsabilidad y ahí sí creo que puede ser un punto de partida que te puede catapultar o que te puede hundir. Claro. ¿Por qué? Porque como papá le puedes decir a tu hijo, el que tengas, por ejemplo, un déficit de atención, no te hace menos, no, claro, vamos a batallar un poquito más, vamos a ir a terapia, hay opciones médicas, medicación, vamos a intentar una y otra cosa, pero nunca aminorar o nunca justificar a un hijo como que, por ejemplo, con la escuela. Es que, maestra, él tiene déficit de atención, ayúdelo.
Es que maestra, él tiene un problema, le encargó que lo pase, aunque no llevó la tarea, porque no pude sentarme con él porque estaba bien inquieto. No, o sea, si nosotros justificamos y justificamos y justificamos siempre, hay veces, aclaro el punto, otro paréntesis, cuando los chicos llegan a tener crisis, porque sí hay momentos donde los chicos empiezan a tener crisis, sobre todo los de TEA o sobre todo los de hiperactividad, hay niños que pueden llegar a tener crisis y ahí, en ese momento, se puede justificar hasta las inasistencias con una orden médica para tus hijos. Pero si tu hijo tiene un déficit de atención, digamos, de leve a moderado, si tu hijo también tiene un autismo leve que se le conocía anteriormente como Asperger, ¿ok? Y ahorita ya esa palabra cambió y ahora se integró de nuevo todo al espectro autista. Qué bueno escuchar eso, porque Sí. todavía he escuchado que lo mencionan así. Sí, no, o sea, ahorita ya, Ya no, esa palabra ya no. el Asperger quedó Ok. invalidado después del DSM-4, del DSM-4 texto revisado, al DSM-5 ya tenemos un cambio y ya desaparece Asperger para ser denominado como autismo leve. Ok. ¿De acuerdo? Entonces se cataloga en autismo leve. Ajá, Ok. exactamente. Entonces, o grado 1, que también se le conoce como grado 1, dependiendo de la nomenclatura, ya sabes, Sí. hay variaciones en todo este tipo de situaciones, pero al final de cuentas a veces nos quedamos tan acostumbrados a llamarle de una forma que pues sigue teniendo todavía esta mención. Entonces todavía yo también recibo gente que me dice, yo leí sobre el Asperger o esto es Asperger. Incluso en Estados Unidos sigue habiendo asociaciones que tienen ese nombre. Aquí en México no lo sé, pero muy probablemente sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación de los papás? Regresando al punto de los papás, aceptándolo, no somatizando tampoco el problema, no haciendo que el niño sea como justificado siempre. Claro. Vamos a lograr más. Si nosotros justificamos siempre, no vamos a lograr avances. Si nosotros ayudamos, impulsamos y guiamos, con todo, obviamente con todo lo que concierne al entendimiento de que cuando hay una crisis o cuando el niño esté saturado, o sea, se le dé su tiempo, porque son niños que requieren de su tiempo, que requieren de sus breaks, de su espacio y de por ejemplo, los niños con TEA necesitan aislarse a veces un momento para autorregularse. De hecho, los movimientos que vemos, los balanceos que tienen muchos niños que son estos, ¿sí? O con las manos, lo hacen para equilibrarse. Y en cambio la gente se queda a veces así como que, ay, ¿qué le pasa? No, que no haga eso. No, debemos de darles el espacio. Conocer eso y lo que estás mencionando, porque es parte de, ahorita estábamos hablando de que el organismo es perfecto, sí, y se acopla a todas las situaciones, a una cirugía, a un trastorno, entonces esa es una manera en la que el niño se va a sentir un poco mejor. Y aquí otro punto importante de que estábamos hablando de la aceptación de los padres, de la sociedad, pero también de repente pueden cargarle la mano a los hermanos. Cuida a tu hermano, protege a tu hermano, ayúdame con él. Sí. Y eso también puede ser un punto de discusión y de incomodidad dentro de la familia. Creo que hay que entender muy bien que los responsables al 100% somos los padres. Si tiene un hermano, si tiene una hermanita que obviamente no tiene la condición que él tiene, puede ayudar y puede integrarse a que las cosas sean más sencillas para su hermano o su hermana, pero nunca va a ser su responsabilidad. O sea, integrar al hermano como para que le ayude, como a veces los hermanos son como traductores. Sí. Dijo que no sé qué. Ok, sí. O sea, no hay ningún problema. Es que mi hermano está diciendo que quiere agua. A veces los conocen más. Sí, creo que por eso no hay ningún problema. Los hermanos pueden ser excelentes traductores
pero también hay que ayudar al niño a que se comunique, porque qué tal que si no está su hermana o qué tal que si no está su hermano. Y también la hermana y el hermano tienen vida propia. Claro, muy importante. Ayudar a los hermanos de niños con trastornos del neurodesarrollo a brillar, porque también ellos quieren brillar. A veces, por ejemplo, me tocó mucho, siempre voy a recordar a unas gemelitas que traté. Entonces, siempre dejaban a la que tenía el trastorno del neurodesarrollo y obviamente la otra siempre lloraba. Y luego su mamá me dijo, no puede quedarse, o sea, un ratito, por favor, porque ya estoy cansada de que todos los días que vengo a dejar a su hermana, ella siempre me pide, entonces yo quiero que venga contigo, pero quiero que, su mamá bien inteligente, quiero que le hables de cómo ayudar a su hermana. Súper bien. O sea, su mamá entendiendo que su hija se quería quedar en el consultorio porque su hermana le decía, es que juego, es que hago esto, es que me ponen a cambiar o que me ponen o sea, su hermana ella quería jugar también, entonces entendiendo este punto, porque recuerden que la terapia de juego y la terapia de roleplay ayuda mucho a entender la parte social de la interacción de los seres humanos. Entonces, obviamente en terapia se hacía mucho de este tipo de roleplay, mucho tipo de terapia de juego. Entonces la niña decía, pues, ¿por qué yo no? Qué importante eso, porque la llevan a terapia, porque la otra niña no necesita, pero siempre se necesita. ¿Sí? Siempre se necesita para poder entender. Y aquí la importancia, que a lo mejor la mamá no sabía la comunicación que había entre las hermanas y que la otra hermanita se quería quedar porque ella también quería jugar y también quería ser parte. Sí. A veces te llevan niños a terapia y luego el chiquito, y yo cuando vengo de que ellos también quieren, sí, por entonces, cómo salen los hermanos. Es muy importante. Y fíjate, y la hermana estaba más grande y la otra hermanita estaba más pequeña, la que no se tenía que quedar. Entonces ya cuando fue creciendo, porque obviamente fuimos trabajando a lo largo durante un buen de tiempo, la hermanita chiquita creció y fue entendiendo bastante bien la problemática de su hermana mayor. Eso es lo importante, entonces, dar ese espacio para comprender, dar ese espacio como hablábamos ahorita tras cámaras, sí. Belinda, porque es un duelo en donde tienes a tu hijo con vida, mientras hay vida y esperanza, y es un duelo en lo que tú aceptas la situación y en lo que ves cómo empezar a tratarlo y cómo también dar ese conocimiento y también esa psicoeducación para los familiares, para los abuelos, para los tíos, para los primos con los que siempre convive. Claro. Y también la sociedad, nosotros también tenemos responsabilidad de conocer y de hablar de estos temas para también no ser un problema, ¿no? Porque a veces con nuestros comentarios sí, yo siento no ayudamos. Que debemos de psicoeducar, pero todos, yo siento que todos debemos de psicoeducar a nuestros hijos a que llevemos a cabo la aceptación. Por ejemplo, yo creo que aquí fue cuando platiqué que mi hijo constantemente me decía, es que tal persona hizo esto en el salón, es que tal niño hizo esto, mamá, es que tal niño, hasta que yo, inconscientemente me di cuenta que había un problema con ese niño. Entonces ya hablé con mi hijo y le expliqué, hay niños que les cuesta mucho trabajo estar sentados, hay niños que les cuesta mucho trabajo poner atención, hijo. Hay niños que les cuesta mucho trabajo tener amigos, pero tú puedes ayudar a esos niños. Yo quiero que tú seas ese niño que le diga, vente, siéntate, no te levantes, vente, vamos a jugar. Yo les traté de explicar, obviamente dentro de mi entendimiento, porque ya era muy, muy constante el de que me decía que mi compañerito hace esto, mi compañerito hace el otro. Y a veces las mamás, en lugar de pensar más allá, ay, qué mal, y no le están diciendo nada y no lo están regañando, voy a hablar con la maestra porque pues ya te pegó y ya pellizcó a tal niña, o sea, entonces más allá de juzgar, más allá de siempre juzgar como mamá y no querer que toquen a nuestros hijos, porque es un sentimiento mutuo, créanme que yo también lo tengo, de que a mi hijo no me lo toquen. No, es que nadie queremos que nos toquen a nuestros hijos. Nadie queremos que nos toquen a nuestros hijos, pero dentro de la empatía y dentro de todo esto que estoy platicando, mami, papi, cerciórate
de si el niño del que estamos hablando, o del niño que agredió a tu hijo, o si del niño que tuvo un problemita con tu niño en la escuela, es un niño con algún trastorno del neurodesarrollo. A veces las escuelas son muy herméticas y no te lo dicen, pero tú saca tus conclusiones. O a veces no tiene que ser un niño con trastorno del neurodesarrollo, es un niño que tiene un problema familiar, porque también los niños que tienen mala conducta... Pero con eso que estás hablando tienes toda la razón, pero te lo quiero sí. Espérame tantito. Vamos a un corte, pero no se vayan, porque esto que estás hablando tienes toda la razón. Sí, a veces no observamos o no vemos más allá del problema, y recuerda que cuando tenemos conocimiento tenemos mejores herramientas para seguir caminando por la vida. No te vayas, volvemos. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Fuerte, Coahuila es. En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, estudiar y trabajar sí es posible. Estudia una licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Licenciaturas ejecutivas y nocturnas. Acude al Libramiento Manuel Pérez Treviño o llámanos al 878-133-3569 y 878-133-3545. Iniciamos clases en septiembre. Últimos lugares. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Llega a Piedras Negras la batalla más esperada, Smash Games. Los personajes de videojuegos ahora en teatro. Bam Bam y Yugi Boogie en la pantalla legendaria. Viernes 25 de agosto, Teatro del Auditorio José Vasconcelos. Funciones 6 y 8:15 de la tarde. Venta de boletos en Polar Zone, Boulevard Fidel Villarreal, número 600, frente al Obispado. Informes al celular 878-137-3577. No te lo puedes perder. Smash Games en Piedras Negras. Rentamos Home Market, cambia de domicilio. Ven y aprovecha las ofertas del 20 al 50%. Contamos con productos desde 20 pesos para bebés y hogar, todo al 2x1. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Seguimos hablando de este tema, trastornos del neurodesarrollo, es un tema tan amplio y por eso nos gusta, un tema importante, interesante, porque todos formamos parte de la sociedad, somos todos. El aceptar lo que me está pasando, el trabajar el duelo, yo creo que sería el paso número 1 para después poder disfrutar, porque es un hijo con capacidades diferentes, lo pudiéramos manejar así, pero perfecto, puedes seguir tu vida. Claro, o sea, en algunos casos sí, recordemos que hay grados y ahorita estábamos hablando y estábamos tocando el tema de que el grado 1 siempre es muy escolarizable. Todos los grado 1 de TDA, todos los grado 1 de autismo o déficit de atención, ese que se le conoce como limítrofe o borderline, son niños escolarizables. ¿A qué me refiero? Pueden estar integrados en un colegio, pueden estar integrados en cualquier primaria, de preferencia que la primaria tenga lo que se le conoce como Unidad de Servicios de Educación Especial o USAER, o que el colegio tenga también su unidad de psicología.
busca colegios, busca escuelas que tengan unidades de servicios de psicología, porque somos los que estamos capacitados para entender cómo funciona ese niño, para ayudar a los maestros, para ayudar a los padres. Sí, es importante que los padres no se cieguen, no se cierren ante cualquier mínimo comentario. Si te lo está diciendo el abuelo, si te lo está diciendo el vecino, si te lo está diciendo tu tía, que muchas de las veces, ay, que qué metiche, que no sé qué. Mira, no te cierres, principalmente busca ayuda, analiza la situación, porque si tu hijo ya tiene varios signos y otra persona pudo reconocerlos, es importante nada más que los cerciores. ¿A qué me refiero? Cerciórate. Si una persona, cualquier persona te dijo, oye, yo veo que tu hijo grita, pero siento que no es normal, no te sientas, no te enojes con esa persona. ¿Cómo que mi hijo no es normal? ¿Cómo? ¿A usted qué le importa? Relájate y busca entender por qué la persona te hizo este comentario. No te lo hizo con la maldad a lo mejor que tú estás pensando. A lo mejor solamente quiere ayudarte, pero estás en un punto de negación y de la no aceptación tan grande que solamente estás viendo una realidad completamente distorsionada. Hay opciones, hay psicólogos, habemos muchos psicoterapeutas y muchos psicólogos que ya trabajamos muchísimo en diagnósticos y en pruebas. O sea, hay que acercarse con las personas que te pueden ayudar, con el neurólogo, con el psicólogo, con los que te pueden ayudar a encontrar un buen diagnóstico. Yo siento que un buen diagnóstico a muy buen tiempo te puede salvar muchísimo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque te vas a esperar hasta la adolescencia para darte cuenta que tu hijo tenía un diagnóstico cuando ya no aprendió, cuando ya no socializó, cuando ya no encontró amigos, cuando ya no pudo hacer ningún deporte porque siempre estaba frustrado, siempre estaba abrumado, cuando siempre estaba encerrado en su cuarto, porque ya el adolescente llega a un punto en el que ya no es tan moldeable como un niño de 5 años. Entonces yo, papá, te garantizo que si tú aceptas a temprana edad el diagnóstico de tu hijo, va a tener una mejor vida tanto tú como él. Qué importante lo que estás diciendo, porque cuando lo observas y cuando te das cuenta y cuando estás abierta, claro. A nadie nos gusta que nos digan no nos gusta. Situaciones de nuestros hijos. Ay, tu hijo se portó mal. No, bueno, pues, a nadie nos gusta que nos comenten eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, no pero gusta. A lo mejor esa persona es la persona ideal que llegó a tu vida para que pudieras reaccionar y para que pudieras hacer algo al respecto. Fíjate que yo muchas de las veces fuera del consultorio me he quedado con las palabras atoradas de decirle, señora, yo observo algo en su hijo, porque siento que muchas de las veces puedo invadir la vida, ¿verdad?, de otra persona. Pero cuando he llegado a tener la confianza o cuando sé que son personas que tal vez lo van a entender, yo sí se los digo. Cuando no conozco a las personas, definitivamente no introduzco mi punto, porque sé que hay personas que son demasiado sensibles y que no pueden tolerar ese tipo de información. Y ya cuando les digo, es que yo me dedico a esto, señora, se quedan así como que... ya es la diferencia. O sea, es muy diferente, ¿verdad? Pero bueno, fíjate, la diferencia de decir, es que yo me dedico a esto, estoy observando esto. Sí. ¿Qué le pasa? Porque se mete... Pero aún así creo que es difícil. Sí, es difícil, pero cada vez vemos más la apertura de ir a terapia. En cualquiera de las situaciones de pareja, individual, por mejorar, obviamente por estas situaciones, pues debemos de aceptar más la terapia y cada vez se abren un poquito más. Y es bien bonito ver cuando una mamá tiene miedo o no sabe cómo actuar o le da vergüenza cómo actúa de repente su hijo, pensando en qué dirán los demás, cuando lo que te debe de importar es ese corazoncito que la vida te envió y que es lo más maravilloso que podemos tener y que la sociedad vamos a entender y es por eso que lo vuelvo a decir, porque muchas veces nosotros somos los que proyectamos o los que hacemos sentir mal a las demás personas sin darnos cuenta, porque las demás personas se van a su casa y siguen con su vida y las otras personas se quedan con el enojo.
Claro, es muy importante eso que estás diciendo, pero lo más importante creo yo, ya se mencionó, trabaja desde pequeños, acércate con las personas que están capacitadas, con los neurólogos, con los psicólogos que estamos capacitados, sobre todo esa parte, y yo creo que si tú buscas la ayuda adecuada desde que los niños están chicos, puedes tener obviamente más éxito, el niño puede ser un niño independiente, el niño puede valerse por sí mismo y obviamente no va a batallar tanto ya en su vida adulta o en su vida adolescente para poder integrarse. Entonces es algo súper, súper importantísimo. Otro punto también importante que lo mencioné es cuidar bastante la parte de la alimentación y el sueño de los niños con trastornos del neurodesarrollo. Pero Belinda, ¿no tienen más trastornos para dormir por la cuestión? Algunos de ellos ¿No algunos de ellos pueden llegar a presentar trastornos del sueño, muy recurrentemente, casi en su mayoría, todos los trastornos del neurodesarrollo pueden llegar a presentar trastornos del sueño o de la vigilia, como le llaman algunos, pero es bien importante que ya existe obviamente la medicación correcta o existe la dosis adecuada para tu niño. Consúltalo, eso sí lo tienes que consultar directamente con su pediatra, con su médico, que ayude a regular el trastorno del sueño, porque un niño que no descansa, un cerebro alterado, lo hemos hablado en otros programas, un cerebro alterado es un cerebro que está frustrado, es un cerebro irritado. Sí, de hecho se le llama irritación cortical al término, médico. Entonces, esa misma palabra que nos está indicando que el niño no se siente a gusto, que el niño a la mañana siguiente no se siente de buen humor, que está irritado. Entonces, ¿qué va a pasar ese niño cuando llegue a la escuela, cuando llegue al centro o cuando llegue a la guardería? Pues va a estar enojado, va a andar aventando todo, no va a querer hacer nada, se va a querer dormir. Hay niños que se duermen. Claro. Entonces, si no regulamos el sueño, si no regulamos la alimentación, va a ser difícil llegar a tener un equilibrio óptimo. Por más terapia, fíjate que yo soy de las personas que siempre les insisto mucho a los padres, mi terapia va a funcionar si tú me ayudas con la parte de la autorregulación del sueño y con la parte de la alimentación y la vitaminación. Pero, Belinda, hay muchas personas que dicen no, escuchan medicamento y se asustan, piensan que se van a hacer adictos al medicamento, les da miedo. Ya pero hay aquí, muchos, papi, mami, ya hay para muchos. que sepan eso, porque también otro punto importante, el niño no duerme. La mamá tampoco duerme. Sí. Entonces ahí tenemos dos problemas. Ah, claro. Porque al día siguiente el niño pudiera... Los que están irritados son dos. Pues imagínate, mamá irritada, Dios de mí, ¿verdad? Sí, Dios grite, de mi vida. grite. El niño irritado, entonces yo creo que es un punto importante lo que estás comentando, que no tengan miedo con respecto a la medicación, porque es algo que se necesita para que pueda descansar el niño, pero también que puedan descansar los papás. Súper importantísimo, o sea, estar relajada, estar descansada, que tu hijo también esté relajado y que tu hijo pueda llegar a tener una mejor calidad de vida, implica que su cerebro tenga una mejor calidad de vida. Y la única forma para lograrlo, con trastorno o sin trastorno del neurodesarrollo, personas que me estén escuchando que no duerman y personas que me estén escuchando que no se alimenten saludablemente, irremediablemente nuestro cerebro va a pagar las consecuencias. Si no es ahorita, a tus 20, a tus 30, va a ser a tus 50, pero va a llegar el momento en el que tu cerebro se va a empezar a olvidar de cosas, en el que tu cerebro se va a empezar a lo mejor a irritar constantemente, o va a llegar el punto en el que, de hecho, ya se han encontrado muchas conexiones con Alzheimer juvenil. O sea, fíjate. Alzheimer juvenil. Sí, exactamente. O sea, tú, ¿cuándo habías visto que los jóvenes tengamos ese tipo de demencia, ¿no? No, normalmente era ya en los adultos. O Parkinson juvenil también. ¿Qué son todos estos trastornos? Trastornos del cerebro, pero que no se habían visto en gente joven. ¿Pero por qué ahora se ve en gente joven? Por la tecnología, por el exceso que le hemos dado a la tecnología, por el exceso que les hemos dado a no dormir. Y por también tanta, yo siento que tanto químico y tanto alimento que se ha venido, digamos, diversificando, por así decirlo, pero no es saludable. O sea, porque ahora un huevo dura 3 meses y antes un huevo duraba una semana. O sea, porque ahora los plátanos
no se echan a perder tan fácilmente, o los tomates. Pero también de lo que estás hablando es también ese exceso en los malos hábitos. Claro. Que a lo mejor ingieren bebidas alcohólicas, el algo tabaco, de el droga, tabaco. situaciones que entonces van a perjudicar y que no nos vamos a dar cuenta. Es de asustarse, ¿no? Porque todo es, y volvemos a parirnos a una pausa, todo es todos son los alimentos, lo que comemos, somos lo que consumimos, lo que consumimos, como claro, hacemos nuestros claro. hábitos y demás. No te vayas, regresamos con Belinda, está buenísimo este tema. Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embuste de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. En Nava nos unimos para lograr 0 accidentes en motocicleta. Existe un riesgo muy alto de provocar lesiones graves o incluso la muerte. Los motociclistas deben usar equipo de seguridad, mantenerse siempre alerta, respetar los límites de velocidad, mantener la motocicleta en buenas condiciones. Estos protocolos de seguridad ayudan a crear calles y carreteras más seguras para todos. Conduce con seguridad, conduce con responsabilidad, comparte el camino y evita multas y sanciones, pero sobre todo, respeta tu vida y la de los demás. La velocidad sí mata. Zócalo Piedras Negras, Radio Zócalo, Super Channel 12 y el municipio de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros. Como invitados, el Ballet Folclórico Apango y José Alfredo Solís, Tony Ramos, Emanuel Cerrato y Marcos Valdés. Auditorio José Vasconcelos, 30 de septiembre de 2023, 8 de la noche. La entrada es gratuita. Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embuste de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Pues seguimos aquí hablando con Belinda Cárdenas y estamos hablando, gracias por los mensajes que nos mandan, y tenemos una abuelita que dice que está encargada de sus nietos preocupada, de 8 y 6 años, en el cual uno ya le pega al otro y ya tiene una situación ahí en casa y que necesita llevarlo al psicólogo. Nos da mucho gusto recibir estos mensajes porque al escucharte, Belinda, hablar de estos temas que a veces no se quieren abordar o no se quieren tocar, pues es muy importante, porque si nos hace un clic, ¿no? Y decimos, pues déjame llevarlo a ver qué es lo que está pasando, esa va a ser la diferencia y vas a tener, abuelita, la ayuda adecuada. Y otra situación que estamos viendo, los abuelos son indispensables, esenciales, claro. Es la cosa más maravillosa que pueden tener nuestros hijos, ¿no? El convivir con sus abuelos y demás, pero también nos ayudan muchísimo en la educación de nuestros hijos, en cuidarlos, pero también estar conscientes, ¿no? De que si hay alguna situación, tanto de trastorno o no, ellos ya criaron a sus hijos. Sí, yo siento que aquí la parte importante con esta abuelita que nos mandó el mensaje, sí puedes acercarte, bueno, si tú eres la tutora de los niños, pues obviamente tú, pero si tiene a su papá, si tiene a su mamá, no les quites la responsabilidad, o sea, deja que ellos sean los responsables, habla con tu hijo, habla con tu hija en relación a que, oye, yo observo esto, si quieres te acompaño, si quieres vamos, vemos en algún centro, ¿verdad? Con un psicólogo, con el DIF, ¿verdad? Muy importante que tú te acerques y que tú impulses a tu hija o a tu hijo a que busque la ayuda correcta. Pero luego a veces, como dice Claudia, los abuelitos están ahí para ayudarnos, pero no para resolver todo. O sea, súper importantísimo que tú también, como abuelita, no te tomes el rol de mamá. Ay, qué importante lo que dijiste, es que a veces
Damos Sí. roles que no digo, obviamente si la hija tiene alguna situación y la tienes que apoyar, excelente, porque esos abuelitos, bueno, dan la vida por los nietos y es lo Sí. más bonito que pueden tener los nietos. Claro. Pero lo que acabas de decir es muy importante, eres el rol de abuela, la Sí. mamá es el rol de mamá. Rol de mamá, Y a rol de veces mamá, ahí rol de cam- abuelo, rol de abuela. Ajá, y entonces luego quitamos a lo mejor la Sí. disciplina de la mamá por la abuela, en fin, ese es Ese es otro otro tema. Ese es otro tema. Y han salido varios temas, si vieran tras cámara, le digo, Belinda ese tema, Belinda ese tema. Así que ya tenemos Belinda para más rato, ¿verdad, Belinda? Sí, sí, sí. Pero hablando para ya casi cerrar la entrevista, ya nos mencionaste cuáles son los trastornos del neurodesarrollo, pero me gustaría que los volvieras a mencionar, porque a veces pensamos que alguna otra situación puede ser un trastorno del neurodesarrollo y no es cierto. ¿Cuáles son los Sí. que realmente deben de tener pues ese tacto y esa atención? Los que normalmente atiendo en consulta y los más sonados, digamos así, pues es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, o combinado, que también hay uno que es combinado, o sea que tiene tanto el déficit de atención como la hiperactividad y la impulsividad, ambas. También está lo que se le conoce como el trastorno psicomotor, que son niños o pacientitos que tienen algún problema con alguna extremidad motriz, ¿sí? Manos, piernas, pies, etcétera. Tenemos también uno de los más comunes, que son trastornos, ahora se le conoce como trastornos de la comunicación, que anteriormente se le conocía como trastornos del lenguaje, pero ahora la nomenclatura nos marca trastornos de la comunicación, y el trastorno de discapacidad intelectual también, que es otro también de los más comunes, niños con algún retraso escolar, niños con alguna discapacidad intelectual, se le conoce también como trastorno de la discapacidad intelectual. Y uno de los más nuevos que han salido también es el retraso global del desarrollo, niños que van con su desarrollo atrás. Entonces esto también puede llegar a ser diagnosticado como un trastorno del neurodesarrollo, el retraso global del desarrollo, que es específicamente para niños menores de 5 años, y en la pandemia hubo bastantes situaciones de retraso global del desarrollo por misma situación de la pandemia. Estábamos muy encerrados, estábamos muy ensimismados y hubo muchos niños que no hicieron su desarrollo normal, no se integraron de manera normal, entonces llevó obviamente un desfase a nivel del desarrollo evolutivo, y ahí obviamente hubo esas consecuencias. Belinda, no se dan cuenta, sí se dan cuenta, ¿cuándo es bueno? Porque obviamente llevas a tu bebé mes tras mes con el pediatra, pero hay ciertos trastornos que, como bien mencionabas, hasta los 2 años o ya que empiezan a querer caminar o alguna otra situación. Para las personas que nos están viendo y escuchando por la radio, ¿a dónde pueden dirigirse si tienen alguna duda o si quieren, no, pues yo nada más quiero que me lo evalúen? ¿Es bueno en qué edad? ¿Cuándo? Yo siento que después, si ves muchos signos, si ves muchos signos extraños, a partir, por ejemplo, yo realizo pruebas diagnósticas a partir de los 24 meses, que son 2 años, o también ya, si a los 2 años todavía ves que, bueno, no tiene cositas, pero no tan exageradas, puedes esperarte 1 año más, tipo 3 años y medio, yo siento que sería una edad muy prudente, que sería una edad muy buena. Entre los 3 todavía hasta los 4 años, yo considero que también es muy, muy favorable un diagnóstico, para que antes de que tu niño entre a la primaria ya tengas una idea mucho más certera y mucho más segura de qué es lo que le pasa a tu hijo. Sobre todo antes yo siento que la edad del preescolar, ahí es donde las maestras empiezan a detectar muchas cosas y muchas conductas. En mi caso muy particularmente, pues yo manejo todas las pruebas para todos los diagnósticos, tanto por computadora y en los niños más pequeños, obviamente se requiere también un diagnóstico de mucha interacción, de mucha observación. Mucha paciencia. Y mucha gracias paciencia. a Dios tenemos aquí ya en Piedras Negras cada vez más personas, más apoyo, más apertura a esto, más preparación.
Entonces te agradecemos muchísimo que te Gracias. hayas dado tu tiempo para venir a hablarnos de este tema tan importante. Recibir esos mensajes de parte de ustedes pues nos llena de alegría, ¿no? Claro. El saber que nos estás escuchando y que algo de lo que hemos hablado aquí te puede ayudar, eso es lo que más queremos. Y gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.